¿Qué tal, queridos hermanos? Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra de Dios. Otra vez con la serie Permaneciendo. De eso vamos a estar hablando en este día. Permaneciendo en el ejercicio de los dones espirituales. Sin duda que tiene conexión con el mensaje que vimos la semana pasada, donde hablamos del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a hablar acerca de esto, de los dones. Y quería mostrarles esta imagen que va a aparecer ahí en pantalla. Es una imagen donde vemos a dos personas tirando de un carro, donde vemos que el carro adentro tiene un montón de ruedas y que las ruedas, por llamarlo de alguna manera, que tiene el carro son cuadradas. Y ahí vemos a estos hombres empujando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y donde seguramente ese carro se está moviendo muy lentamente. ¿Qué le diríamos a esos hombres? ¿Qué consejo le daríamos para que el trabajo sea más fácil, para que lleguen más rápido? Sin duda le diríamos, amigos, hay que sacar las ruedas con las que están andando y hay que poner unas correctas, las ruedas que están justamente adentro del carro. Saben, hermanos, muchas veces las iglesias funcionamos de esta manera, porque tenemos un montón de hermanos que el Señor ha provisto, que el Señor nos ha dado, que tienen dones, pero si esos dones no se usan, entonces la tarea se hace muy lenta. Los ancianos ahí tienen que empujar la iglesia para que se mueva. La tarea se hace muy difícil porque incluso quizá hermanos que no tienen que estar en una función, con muy buena intención y con mucho esfuerzo, tratan de hacerlo, pero todo se mueve muy lento. ¿Por qué? Porque hay hermanos capacitados por Dios, pero que no están cumpliendo su función. Vamos primero que nada a 1 de Pedro capítulo 4. Con este texto terminamos el último mensaje, donde hablábamos de la función del cuerpo. Y 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, va a decir allí: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. Y este es un llamado para ti, hermano, y es un llamado para mí. Cada uno, según el don que Dios te haya dado, ministrelo. Ministrelo significa úselo. Y ese es el mandato que tenemos de parte de Dios. Usar el don que Dios nos ha dado. Pero pensaba, ¿por qué muchas veces no utilizamos, no ejercemos el don que Dios nos dio? ¿Por qué muchas veces dejamos esto de lado, no lo tomamos en cuenta? Identifiqué 3 razones y las vamos a compartir brevemente. 3 razones por las cuales no usamos los dones espirituales. En primer lugar, muchas veces lo que nos impide utilizar nuestros dones es la ignorancia. Ignoramos muchas veces acerca del tema de los dones, un tema maravilloso del cual tenemos mucha enseñanza en la Biblia. Pero ignoramos lo que dice. Ignoramos, cuáles son los dones. Entonces, brevemente vamos a responder algunas preguntas acerca de los dones. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es un don. ¿Qué es un don según la Biblia? Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, un texto que también leímos la semana pasada. 1 Corintios capítulo 12. Va a decir allí, 1 Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es un don? Es una manifestación del Espíritu Santo. Es una manera en que el Espíritu Santo se evidencia, se ve, se palpa en la iglesia. Es una manifestación. No es un talento. Un don no es un talento, no es algo que tú y yo heredamos de nuestros padres, como el talento quizá por la música, como el talento quizá por el arte, por el talento quizá para hablar o el deporte. No habla de una habilidad natural, tampoco es un ministerio. No existe el don, por ejemplo, tengo el don para los niños, tengo el don de los jóvenes, tengo el don de la música. No, son habilidades, son facilidades que tenemos para trabajar con tal o cual edad. Pero un don no es un ministerio. Un ministerio es una tarea que se realiza utilizando los dones. Pero un don no es un ministerio. Entonces, ¿qué es un don? La palabra don
literalmente significa regalo, dádiva de Dios. La palabra griega es carisma o charisma, ¿sí? De ahí viene el término que muchas veces usamos para hablar de otros grupos de hermanos, que les decimos hermanos carismáticos. ¿Por qué? Porque ellos creen en la preeminencia y en lo central que es los dones para la iglesia. Incluso ahora vamos a hablar acerca de algunos dones que creemos que no son para hoy día. Por eso le decimos hermanos carismáticos. ¿Por qué? Por la centralidad que le dan a los dones estos hermanos. Pero todos nosotros somos hijos de Dios carismáticos, porque todos tenemos, aunque sea un carisma, un don de Dios, una manifestación, como decíamos recién, del Espíritu. También significa concesión divina, o también significa una facultad sobrenatural. Todo eso es un don, algo que el Espíritu Santo se manifiesta. Ahora, ¿para qué? El mismo texto que leímos recién decía, para provecho. ¿Sí? A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué se nos dio un don? Bueno, no para nosotros mismos, sino para la edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, para que la iglesia sea bendecida. Para eso se nos dio un don. ¿Quién los da? Bueno, un poquito más adelante, versículo 11, 1 Corintios 12:11 va a decir, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién reparte los dones? ¿Quién nos da estos regalos o este regalo de parte de Dios? El Espíritu Santo, que dice que reparte como Él quiere, a cada uno. Y Dios es soberano y el Espíritu Santo ha sido soberano también en entregarnos el don conforme Él quiso. Y esto nos alerta también, hermanos, a no querer codiciar el don que tal o cual hermano tiene. A veces pensamos como pensaban los corintios, los hermanos corintios, en aquella iglesia donde Pablo reprende con mucha severidad acerca de que los dones visibles, los públicos, los dones que parecen más espectaculares son los más importantes. Y como veíamos también el domingo pasado, cada don es importante, cada función, cada miembro es importante en el cuerpo. Nos necesitamos los unos a los otros. No tengo que codiciar el don que tiene otro. Dios me dio algo particular a mí. Y eso es lo importante. Y en eso Dios me quiere usar. También hay otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo entonces el Espíritu Santo repartió los dones? Bueno, la gran mayoría de los teólogos están de acuerdo en que ha sido en el momento de nuestra conversión, ya que son dones que el Espíritu Santo da. Entonces, en el momento de la conversión, en el momento que el Espíritu Santo pasa a morar adentro nuestro, en ese momento también, junto con Él, recibimos el don del Espíritu Santo. No quizá como algunos otros grupos también esperan que después de la conversión llegue algún bautismo del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo nos dé un don especial, sino que en el momento de nuestra conversión. Entonces, pensando en estas preguntas que nos hemos hecho hasta ahora, estamos quizá prontos para poner una definición de, bueno, ¿qué es entonces un don del Espíritu Santo? Entonces la definición sería, es una habilidad dada por el Espíritu Santo para servir al cuerpo de Cristo, una habilidad sobrenatural, dada por el Espíritu Santo para que sirvamos en el cuerpo. Y bueno, llega otra pregunta también, ya que estamos hablando de que muchas veces no utilizamos el don del Espíritu porque ignoramos cuál tenemos, ignoramos sobre este tema. Bueno, ¿cómo descubrir qué don me dio Dios a mí? Bueno, hay 4 S's, cuatro palabras que empiezan con la letra S, y las quiero poner acá. Dice, en primer lugar, dice ahí, saber. No puedo descubrir el don que tengo si no sé. No sé cuáles son los dones. Y hermanos, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, que fue quien desarrolló más este tema, tenemos 3 pasajes. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Allí vamos a encontrar las 3 listas que tenemos en cuanto a los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia en su comienzo, y que muchos de esos dones también los tenemos hoy en día. Saber. Primero que nada tenemos que saber. Segundo, tenemos que suplicar.
pedirle a Dios en oración, Dios, mostrame, decime cuál es el don que tengo. Mostrame mientras voy sirviendo en la iglesia, cuál es el don que tú me has dado. Lo tercero es servicio. Necesito servir. Yo no puedo saber qué don tengo si no me involucro en la mayor cantidad de áreas que pueda de servicio, ¿sí? No quiere decir esto que tenemos que estar todo el tiempo en todas las actividades y haciendo de todo en la iglesia, pero sí involucrarme en las cosas que quizás pienso que Dios me puede llegar a usar y realizar varias tareas, porque de esta manera voy a ver lo siguiente, que es ser sensible. ¿Qué es esto de ser sensible? Bueno, significa el hecho de darme cuenta, estar atento acerca de, bueno, ¿dónde veo que Dios me usa? ¿Dónde es más evidente que Dios me está utilizando? Por ejemplo, pensar en que yo lo disfruto. Un don del Espíritu, hermanos, lo vamos a disfrutar. No es algo que lo vamos a hacer con pesar. No es algo que nos va a costar hacerlo, sino que el don del Espíritu Santo, el don que Dios nos da, es algo que vamos a disfrutar. Nos va a brotar, lo vamos a querer hacer, ejercer. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios nos constituyó dentro del cuerpo. Pero también va a haber fruto, porque el Espíritu Santo va a estar obrando. No va a ser mi persona, mi habilidad, mi capacidad a través de mi obra, sino que va a ser la capacidad y el poder del Espíritu Santo a través del ministerio que yo haga. Entonces va a haber fruto. Pero también tengo que ser sensible a los comentarios de hermanos que quizás de alguna manera se acercan a mí, hermanos maduros, y me dicen, mira, yo estoy viendo esto en vos. Creo que el Señor te ha dado esto. O qué bien que has hecho esto. Qué buena obra, qué buena tarea que hiciste. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir dando un poquito más de luz. Bueno, seguramente este es el don que Dios me ha dado. Entonces, saber, suplicar, servir y por último, ser sensible. Ahora, brevemente vamos a ver en la Biblia que podríamos tener varias clasificaciones. Los dones los podemos clasificar de diferentes maneras, pero simplemente vamos a ver dos. La clasificación que tiene que ver con dones que llamamos no vigentes y vigentes. ¿Qué significa esto? Bueno, los dones no vigentes son los dones que se llaman muchas veces fundacionales. Y Efesios nos dice, yo se los leo si quieren no lo busquen, pero Efesios 2:20 va a decir lo siguiente. Va a decir Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Está hablando de la iglesia y está hablando de nosotros que hemos sido como cuerpo o como edificio de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y que el cimiento de este edificio, la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Hermanos, los apóstoles utilizados por Dios al comienzo de la iglesia tuvieron la enorme responsabilidad de sentar bases para la iglesia. Dios los utilizó de esta manera y utilizó dones que ellos tenían y que los hermanos al comienzo de la iglesia tenían. ¿Por qué? Porque había que fundar la iglesia, porque había que de alguna manera marcar que era auténtico el mensaje que se estaba dando, por eso las señales, por esos dones espectaculares, y también tenía que marcarse que realmente había una autoridad en cuanto a la persona, al mensajero que estaba dando esa noticia o esa enseñanza. Algunos dones, por ejemplo, que consideramos no vigentes o fundacionales, simplemente se los voy a decir, ustedes lo van a encontrar en esas 3 listas que hablamos hoy. Por ejemplo, el don de apóstol. Hay hermanos hoy que se hacen llamar en algunos grupos, yo soy apóstol. No hay apóstoles hoy en día. El don de apostolado fue muy exclusivo, muy cerrado para solamente algunos hermanos creyentes que fueron discípulos del Señor cuando estuvieron con Él, que le vieron resucitado y que Dios los utilizó de una manera muy especial justamente para el fundamento de la iglesia. Don de apóstol, don de profecía, la capacidad de proclamar un mensaje, pero también incluso un mensaje que aún no había sucedido, de un evento que no había sucedido. Milagros, sanidad,
Dios puede sanar personas hoy, pero no va a utilizar a un hermano para tocar a alguien, para orar por alguien y que haya un poder sanador en ese hermano. No lo va a ver. Esto era algo, como decíamos antes, para autenticar un mensaje, para marcar la autoridad que tenía un mensajero. Lenguas, el don de lenguas, que significaba simplemente idiomas. Habían hermanos que recibían de parte de Dios la capacidad de hablar en otros idiomas y proclamar la verdad de la Biblia en idiomas que ellos no habían estudiado, que no habían aprendido. Pero junto con este don, también estaba el don de interpretación de lenguas, que era la capacidad dada por Dios para interpretar lo que ese hermano que hablaba en lenguas estaba diciendo. Pero ¿cuál era el objetivo de esto? Era el objetivo de proclamar siempre el Evangelio, la enseñanza, más allá de los límites que quizá mi propio idioma me forjaba. El don de ciencia, de sabiduría, que tenía que ver con revelaciones, con enseñanza que aún no estaba en la Biblia. Y entonces había hermanos que recibían una revelación de parte de Dios y la comunicaban a la iglesia. Pero junto con esto también había otro don, que era el don de discernimiento de espíritus, que era aquel hermano que tenía la capacidad dada por Dios para discernir si esto que se estaba enseñando venía del Espíritu Santo o de espíritus engañadores. Como vemos, dones que creemos que hoy en día no están vigentes. ¿Por qué? Porque 1 Corintios va a seguir diciendo, no es el único argumento, pero hay más para decir, pero no tenemos tiempo. 1 Corintios 13:8 va a decir, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y acá hemos nombrado 3 ministerios específicos del Espíritu Santo al comienzo de la iglesia. Las profecías, las lenguas, la ciencia. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento en que la iglesia llegaría a la madurez, cuando se completaría la revelación de parte de Dios, este libro que hoy tenemos completo. Y entonces no necesitamos ya de autenticar el mensaje. La palabra de Dios es verdad en sí misma. No necesitamos mostrar que tengo una autoridad como mensajero. No. La autoridad reside en la revelación divina de parte de Dios. Ahora, sí hay dones vigentes, y brevemente se los voy a leer simplemente. Y ya que digo esto, nuestro hermano Eduardo va a poner ahí en el grupo de ICE un material que justamente va a ir explicando cada don. ¿Qué ejecuta cada don? ¿Qué hace cada don? ¿Y cómo puedo descubrir si yo quizá estoy teniendo ese don? Y habla acerca de esta lista de dones. Por ejemplo, el don de evangelista, de pastor, de servicio, de enseñanza, de fe, de misericordia, el don de dar, el don de administrar o de presidir, como aparece en otro texto, o el don de exhortación. Hermano, te animo, te desafío a que puedas tomar ese material o buscar otro material, si lo encuentras y si lo tienes a disposición, y estudiar el tema de los dones, y estudiarlo bajo oración, diciendo, Dios, todavía estoy ignorando qué es lo que tengo, qué don me has dado, y que lo puedas descubrir con la ayuda del Señor. Ahora, segunda razón por la cual muchas veces no utilizamos nuestro don, y esta razón es una razón grave, y es la razón de la indiferencia. ¿Por qué? Porque somos indiferentes, no vemos tan importante, no vemos la importancia y el valor que tiene el don que Dios nos dio, este regalo que Dios nos dio. Y quiero que me acompañes a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Va a decir allí Pablo a un joven pastor, en sus comienzos en el ministerio. 1 Timoteo 4, 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y el versículo 14 va a decir ahora, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don que hay en ti. Hermano, nosotros podemos descuidar el don que Dios nos dio. Esa palabra descuidar me habla acerca de literalmente no estar cuidando. No estés descuidando. No estés descuidando el don que Dios ya te dio. Y está en presente, como diciendo, lo estás haciendo ahora. No estés ahora descuidando el don que Dios te da. Esta palabra significa literalmente sin cuidado,
sin dar interés, sin dar importancia, ¿sí? Algo de lo mismo va a decir Pablo en 2 de Timoteo, pero quizá como algo positivo. No hay un no, sino al contrario nos dice, hace esto. Y fíjense, sin perder 1 de Timoteo 4, porque vamos a volver, miren 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. 2 de Timoteo 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives, que enciendas el fuego de Dios que hay en ti. No descuidar es dejar que el don se apague. Y el don jamás se apaga por completo, porque la Biblia dice que el llamado de Dios y los dones son irrevocables, los vamos a tener siempre. Pero sí los podemos tener ahí apagado, apenas encendido. Y yo pensaba en una imagen, una ilustración que cuando estudiaba esto venía a mi mente. Y en el tiempo que yo estaba en Argentina, estudiando y después sirviendo un tiempo allá, me acordaba de los calefactores a gas que allá en Argentina son muy comunes. Y que a veces cuando uno no quiere gastar mucho gas, o quizá hace una temperatura muy alta, o quizá uno deja la casa, es impresionante, pero la gente no apaga esa estufa a gas, sino que esas estufas allá, que son de un gas diferente al que tenemos nosotros, es un gas por cañería y demás, lo dejan en piloto, ¿sí? Lo dejan con una llamita apenas como para mantener esa sala, ese cuarto, ese ambiente, mantenerlo tibio. Entonces cuando ellos vienen del trabajo, venimos en el invierno, con el frío de afuera, bueno, por lo menos sentimos el cuarto o la habitación o la casa tibia. Y entonces, bueno, después lo encendemos. Algunos incluso lo usan de noche para que no haya mucha temperatura en el espacio, sino que lo dejamos en piloto. Y cuando uno ve ese calefactor a gas, tiene como una ventanita muchas veces donde se ve apenas una llamita. Y así somos, hermanos, muchos de nosotros, descuidando el don que Dios nos dio. Porque apenas hay una llamita. Estamos tibios. Si miramos se puede ver, pero ese fuego no está ferviente, no está ardiendo, no está dando calor, no está iluminando. Apenitas hay una tenue luz. Apenitas hay un poquito de calor. Estamos tibios. Hermanos, que Dios nos ayude a no ser indiferentes, a no ser tibios y utilizar lo que Dios nos dio, lo que colocó en nosotros. Va a decir versículo 15, ahora de 1 Timoteo capítulo 4, otra vez, 1 Timoteo 4 que estábamos leyendo recién, no descuides. El 15 va a decir, ocúpate en estas cosas. ¿En qué cosas? Bueno, lo que decía en versículo 13 y 14, que nos ocupemos en la lectura, la exhortación, la enseñanza, pero en el don que Dios nos dio. Ocúpate. Y el hecho de ocuparse significa literalmente revolver en nuestra mente, que constantemente estemos pensando en eso. ¿Cómo puedo servir a Dios con lo que Él me dio? ¿Cómo puedo ser de bendición a otros con lo que Dios me dio? No solamente quizá de una manera pública, visible, en la plataforma, sino utilizar el don que Dios me dio en cualquier momento, en la conversación con un hermano, en un mensaje de texto que puedo dar, en una charla informal, en un consejo que puedo dar a otro hermano, en una obra, en un ministerio, en algo práctico, en un servicio práctico que puedo dar. No esperar a que me den el aplauso, no esperar a que me anuncien o me vengan a buscar para hacer algo. Tomar la iniciativa, que esté revolviéndose en mi mente cómo puedo servir, cómo puedo ser de bendición. Después dice ahí, permanece en ellas. ¿Qué es esto de permanecer en ellas? Literalmente significa estar siendo o estar existiendo, que existamos en ellas, que vivamos en ellas. ¿Vivamos en qué? En la lectura, en la exhortación, vivamos en el don que Dios nos dio. Vivamos en ella, que forme parte de nosotros, no algo anecdótico que hacemos en un momento determinado, en un día determinado, que sea algo que esté en nosotros para servir a otros. Y va a decir ahí, ¿para qué? Bueno, nos da ahí la razón, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, que tu progreso, que tu desarrollo, pero que el poder que Dios tiene
sea manifiesto, brille. Dios quiere que brillemos para Él. No para que nos vean a nosotros, para que vean a Dios en nosotros. Para que terminen diciendo, no es Nacho, no es tal hermano, es Dios que obra a través de ese hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que es esto! Pero, hermano, con todo amor te quiero decir que si quizá tú conoces tu don, no lo ignoras, pero no lo estás usando, estás siendo indiferente, eso es pecado. Porque la Biblia nos dice en Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y quizá en este día tengas que parar, pensar en esto y confesar a Dios, Dios, perdón. Perdón porque soy como esa rueda que está cómoda dentro del carro, mientras otros tiran, mientras otros se esfuerzan, mientras otros sudan. Y yo no estoy haciendo nada. Dios nos va a reclamar de nuestra mano qué es lo que Él nos dio y cómo lo usamos. Me queda la tercera. La tercera razón es por incredulidad. Muchas veces pensamos, Dios no me va a usar. Yo no soy nada, no puedo. No sé que es el don, pero no sé si Dios me va a usar a mí. No sé si Dios puede hacer algo con mi vida. Yo ya tengo muchos años. Ya dejé pasar muchos años, ya soy anciano. Yo no tengo mucha habilidad, no, quizá natural no, pero dada por Dios sí. Porque Dios nos dio a cada uno algo hermoso y valioso. Vamos por último, 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4. Va a decir allí la palabra de Dios, hablando Pablo acerca del Evangelio, hablando Pablo acerca de la vida de fe, pero también involucra los dones. Va a decir 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, los dones dados por Dios, la capacidad dada por Dios, el poder dado por Dios en nosotros, que somos simplemente vasos de barro. Pero tenemos que creer. No da lugar a la incredulidad de que Dios no me puede usar. Me puede usar si me coloco en sus manos. Él colocó ya esto en mí, este don, para usarlo. ¿Para qué? Dice, para que la para que la excelencia del poder sea de Dios. Para que se vea que es Dios en nosotros, no nosotros. Pero tengo que creer. Tengo que creer que Dios me puede usar. Tengo que creer y también tengo que, de alguna manera, desarrollar, dejar que Dios se desarrolle en mí en cuanto al don que Él me dio. Por eso decíamos, permaneciendo, viviendo, desarrollándome en el ejercicio del don que Dios me dio. Y hay algo hermoso en esto, hermanos, que un don viene por gracia. La gracia de Dios nos ha sido dada, porque carisma significa eso, gracia de Dios, regalo de Dios. Pero la gracia siempre tiene que ser en nosotros una fuente de gozo. Y cuando servimos a Dios con la gracia que Él nos dio, nos llena de gozo. No hay nada más lindo, hermanos, saber de que Dios nos usa. Saber de que no somos nosotros, es Dios. ¿Y quién soy yo para que Dios me use? No lo merezco, pero me llena de gozo. Pero también ese gozo es para la gloria de Dios. La gracia trae gozo. Y ese gozo es para la gloria de Dios. Los hermanos que reciben mi servicio se gozan. Y todo termina siendo para la gloria de Dios, para la bendición del cuerpo de Cristo. Va a aparecer esta última imagen. La iglesia debería ser así, hermanos. Ni siquiera hermanos tirando del carro, simplemente todos arriba del carro. Y es Dios mismo que impulsa, y Dios mismo mueve, y se mueve rápido. ¿Por qué? Porque vemos las ruedas. Cada uno está cumpliendo su función. Eso espera Dios de nosotros. No demos lugar a la ignorancia, no demos lugar a la indiferencia, no demos lugar a la incredulidad. Y les vuelvo a desafiar, hermanos. Estudiemos, busquemos en el material que estamos compartiendo o en otros materiales cuáles son los dones. Si todavía no lo conozco, si ya sé qué don tengo, usémoslo. Es el pedido, es el mandato que Cristo nos hace hoy. Que Dios les bendiga a cada uno.